Sí, profe, se va entendiendo. No sé si llegué a decirlo cuando se cortó la reunión anterior. La prima tiene que estar pactada, ¿sí? Tiene que constar desde el inicio del contrato de trabajo que existe, o aclararse, ¿no? Que por mayor productividad existe una prima y cuál es el monto correspondiente. Profe, ¿puede ser que sería como horas extras o cómo sería? No, no. No, la hora extra es otra cuestión y que se tiene que pagar aparte, pero porque está establecido así por ley. Y en base a la hora extra estás remunerando el tiempo, no el resultado. Entonces, si, por ejemplo, eh, en una fábrica los trabajadores tienen el sueldo que corresponde de acuerdo a lo pactado, pero se prevé que frente al lugar de, no sé, en concesionario, en lugar de 100 autos al mes salen 200, bueno, hay una prima a la cual tienen derecho los trabajadores que hayan colaborado. Entonces, siempre obedece a mayor productividad, un rendimiento por encima de lo previsto. Ah, claro. Sí, son entonces dos cosas diferentes. Claro, o sea, con la hora extra vos lo que estás remunerando es el tiempo de trabajo. Con la prima estás atendiendo al resultado del trabajo que es por encima de lo esperado. Claro. Bueno, gracias. No por nada. Bueno, ahora sí pongan nombre, tomamos asistencia. Bueno, ya pusieron todos el presente. ¿Quién es Ludmila, la persona que está sin señal? Brenda Guerrero. Bueno. Bien. Bueno, vamos a ver cómo se paga el salario. Bueno, hay un salario básico, que es la retribución que surge del convenio colectivo de trabajo,
que es el mínimo para cada categoría para cada categoría profesional dentro de la actividad regulada por ese convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Ese es el mínimo. Por debajo de ese mínimo no se puede cobrar nada. Y por supuesto tiene que ser superior al salario mínimo vital y móvil. Entonces, este salario mínimo se actualiza de acuerdo a la negociación paritaria que se celebra en la actividad. Entonces, este salario básico es objeto de negociación. Y luego existen prestaciones complementarias que pueden o no tener carácter remuneratorio. El salario se tiene que pagar en dinero en efectivo o en especie. En especie hay un máximo que es el 20% de la remuneración. ¿Cuáles son ¿Qué estas? sería en especie? Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, la casa en la que habita el trabajador. Eso es en especie. ¿Animales puede ser? En un momento el vale era considerado el ticket canasta o el ticket lancha, el luncheon ticket, se consideraba pago en especie. ¿Cómo? Que sí, que los tickets que se entregaban como ticket canasta, que se podían utilizar en el supermercado, o el ticket restaurant que se podía utilizar No, para el pero almuerzo del trabajador, animal digo que, no sé, que le den un cordero, ponerle a alguien que trabaja en el campo. ¡Ah, animal! Sí, animales. Sí, podría ser también. No entendí eso. Entendí Gracias. vales. Sí, también es pago en especie. ¿Qué porcentaje de especies, profe? 20%. 20% es el máximo. Si excede, solo se puede considerar como pago el 20% del salario. El 80% de la remuneración se tiene que pagar en dinero en efectivo. Bien. Cuando dijimos prestaciones complementarias, ¿sí? Hablamos de el sueldo anual complementario, es una prestación complementaria. La participación en las ganancias, cuando las pactan la empresa por sí, porque no existe la obligación, al no estar reglamentado, las empresas no tienen la obligación de dar participación en las ganancias a sus trabajadores. Entonces, si la empresa sí lo dispone, que le va a dar participación en las ganancias, estas se liquidan sobre las utilidades de la empresa en el periodo pactado y son prestaciones complementarias. ¿Qué más? Las propinas. Las propinas tienen una condición de validez. Y es que no estén prohibidas, en primer término, que la empresa no prohíba percibir propinas y que sean habituales. O sea, que se paguen normalmente. En este caso integran la remuneración. Si están prohibidas, obviamente no la integran y no corresponden. Y si no son frecuentes, si no son cotidianas, entonces tampoco. Dale, anótalo, Santi. ¿Qué más? Los viáticos. Los viáticos, cuando consisten en una suma que se paga todos los meses
sin exigir comprobante de gastos, son prestaciones complementarias y tienen carácter remuneratorio. Entonces, van a encontrar que muchos convenios colectivos de trabajo prevén un concepto como adicional de viático, que se paga todos los meses, es una suma fija y es independiente de que el trabajador acredite haber efectuado ese gasto. En ese caso, el rubro viático integra la remuneración del trabajador. Es un concepto remuneratorio. Los adicionales pactados en el convenio, tales como refrigerio, presentismo, son conceptos remuneratorios, porque se originan en la relación de trabajo, son contraprestación del trabajo realizado, se pagan habitualmente, entonces son conceptos remunerativos. Profe, Sí. los adicionales pueden ser un ejemplo los bonos que le dan por... No. ¿No? Ah. El bono que, por ejemplo, se otorgó en diciembre es una resolución por única vez del gobierno, entonces no es un concepto remunerativo, no remunerativo. A no ser que te estés refiriendo a otra cosa. Claro, porque, por ejemplo, a mi papá le dan un bono cada tanto por presentismo, porque él nunca falta y al no faltar le dan ese bono extra. No es un bono, es un adicional. Ah, Es un entonces sí adicional, sería está aparte. previsto en el convenio. Claro, porque se paga todos los meses. Ah, ok. El presentismo es un adicional que integra la remuneración porque se liquida sobre cada mes. Igual creo que mi compañera se quiso referir a un premio, no como presentismo, creo yo. A ver, Milagros. Claro, sí, va por el lado que dice Candela, si no me equivoco. Sí, a un premio más que nada. ¿No se lo pagan todos los meses? No, creo que es cada 3 meses. Entonces no es es una prestación no remunerativa, es un estímulo. Como no se paga todos los meses, no integra la remuneración. ¿Se entiende esto? Sí, profe, ya entendí. Bien, puede haber gratificaciones, porque entraría en este concepto una prestación complementaria, ¿sí? Por servicios prestados. Normalmente la gratificación se pacta. Hablamos de el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es esto? Esto es la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia y por su labor en jornada de trabajo completa. ¿Sí? Corresponde a todo trabajador mayor de 18 años. ¿Por qué dije sin cargas de familia? Porque los subsidios y las cargas de familia son independientes del derecho al cobro del salario mínimo. Entonces hay una prohibición de abonar salarios por debajo de este mínimo, es el piso. Menos de esto, un trabajador que es mayor de 18 años y trabaja
8 horas diarias o 48 semanales no puede percibir, ¿sí? Debería asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones. Esto es lo que debería, ¿sí? Pero si les digo que a partir de febrero el salario mínimo vital y móvil es de 33.000 pesos, obviamente no lo asegura. Entonces estos conceptos no quedan asegurados con este salario mínimo, porque no llegamos a la vivienda, y ahí poco más, ¿sí? Alimentos, no llegamos a pagar todos los gastos, ¿tá? Es inembargable el salario mínimo vital y móvil, salvo por deudas alimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el trabajador debe abonar una prestación alimentaria y no la paga, puede embargarse el salario mínimo vital y móvil, porque esa es la finalidad, ¿sí? El sustento de las personas que dependen económicamente del trabajador. ¿Qué es el sueldo anual complementario? Es la 12ª parte del total de las remuneraciones que percibe el trabajador en un año calendario. Se paga en 2 cuotas. La primera vence el 30 de junio y la segunda vence el 18 de diciembre. Al ser 2 cuotas para cada una, se van a considerar las remuneraciones percibidas en el semestre. La de junio, entre enero y junio. Se considera la mayor remuneración percibida en ese periodo y se liquida el 50% en concepto de sueldo anual complementario primera cuota. Lo mismo con el segundo semestre. Entre julio y diciembre se toma la mejor remuneración y sobre el 50% se paga la cuota 2, ¿sí? del semestre. Si el contrato de trabajo se inicia a mediados de un semestre, bueno, se van a pagar el proporcional a la cantidad de días efectivamente trabajados. Lo mismo frente a la extinción del contrato de trabajo. Se toma el semestre, la cantidad de días efectivamente trabajados, y esa es la proporción que se va a abonar del sueldo anual complementario. Por ejemplo, Una consulta. Sí, decime, Sergio. No me quedó claro, porque al principio dijo que el SAC era la 12ª parte de todo el salario que acumuló en el año. Exacto. Y después dijo que se paga en junio y en diciembre. Claro, Y que se paga en 2 cuotas. Claro, y que en cada medio aguinaldo debo tomar el mayor sueldo del mes. Del semestre. Claro, del semestre. Sí. Entonces primero dijo que el sueldo, la cantidad de sueldos en el año había que dividirlo por 12, y después dijo que tiene que ser el mejor sueldo semestral. No. Lo que dije es que el sueldo anual complementario es la 12ª parte de las remuneraciones percibidas en el año y que se paga en 2 cuotas. O sea, no es un pago único, son 2 pagos. Entonces, Sí, eso lo entiendo. la Entonces, 6ª parte, la mitad del sueldo anual complementario, la mitad de esa 12ª parte se paga en junio y la otra mitad se paga en diciembre.
como se toma como unidad de medida la mejor remuneración, considero los salarios percibidos en el semestre. Claro, porque yo al principio había entendido que tenía que sumar todos los sueldos del año y eso dividirlo en 12. Y a su vez, No, eso... en ese caso tendrías una prestación de pago único. Si se hiciera Claro, de esta entonces, manera, tendría un solo pago. Lo liquidaría de esa forma. Pero no es lo que dije, no dije que se suman las remuneraciones, dije que es la 12ª parte. ¿Cómo lo liquido? Bueno, lo liquido de esta forma. Básicamente, ¿por qué dije la 12ª parte? Porque al año le estamos sumando un mes de remuneraciones. Al final del año, en lugar de 12 meses, vas a percibir 13 meses. ¿Cómo computamos esa prestación complementaria? ¿Sí? ¿Cómo computamos ese mes extra? Bueno, lo dividimos en dos partes. Como se paga de manera semestral y la unidad sobre la cual lo voy a calcular es la mejor remuneración normal y habitual percibida durante el semestre por el trabajador, entonces en el semestre al cual corresponde el pago, tomo la mejor remuneración, lo divido por 2 y ese es el pago que corresponde. sí, profe, a mí me quedó claro. Lo mismo al finalizar el segundo, la segunda cuota, el segundo semestre. Cuando hay que calcular un proporcional, lo que normalmente consideramos es la cantidad de días trabajados contra la cantidad de días laborables del semestre. Y se establece la proporción, que será la proporción que corresponde a pagar sobre la mejor remuneración percibida. Si en un semestre, en lugar de trabajar 6 meses, el trabajador ingresó en febrero o en marzo, trabajó 4 meses, entonces no le corresponde el 50% de la mejor remuneración, le corresponde un porcentaje menor, porque no cumplió con la cantidad de días laborables del semestre. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, lo mismo cuando se extingue el contrato de trabajo antes de finalizar el semestre. Se paga proporcional. ¿Cómo se paga? ¿Cuál es el medio de pago de la remuneración? Bueno, se tiene que pagar en efectivo. Ahora, puede hacerse en efectivo, en cheque para ser cobrado por ventanilla por el trabajador o mediante depósito en cuenta bancaria. A fin de lograr la bancarización de todos los trabajadores, se exige, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, exige la apertura de una cuenta sueldo. Quien tiene la carga de abrir este tipo de cuentas es el empleador. Y esta cuenta sueldo no puede generar ningún tipo de gasto para el trabajador, ni por la apertura de la cuenta, ni por el mantenimiento. Ahora, muchas veces los bancos aprovechan la cuenta sueldo para proporcionar al trabajador tarjetas de crédito, préstamos y demás. Bueno, en muchas ocasiones esto genera un daño al trabajador en lugar de un beneficio, pero ya ahí no llega tanto al principio protectorio. Sí, como vamos a ver ahora, la inembargabilidad.
Con respecto al periodo de pago, también está regulado. No se puede pagar en el momento en que el empleador quiera, sino dentro del periodo legal. Entonces, para el personal mensualizado, al vencer el mes calendario, al personal que se remunera por hora o por jornada, por semana o por quincena, al finalizar el periodo pactado. Al personal que se remunera por pieza producida, también en el periodo pactado, al finalizar la semana o la quincena, de acuerdo a lo convenido al inicio del contrato de trabajo. Las remuneraciones accesorias se abonan siempre junto con la remuneración principal. Por ejemplo, viáticos, por ejemplo, refrigerios. Y cuando una empresa decide otorgar participación en las ganancias, tiene que fijar de antemano en qué periodo se va a abonar. Ahora, con respecto al plazo, ¿sí?, de pago, también está aclarado en la ley. Cuando la remuneración es mensual o quincenal, el empleador tiene un plazo de 4 días hábiles para abonar la remuneración. Al cerrar el periodo, tiene 4 días hábiles para formalizar el pago. Cuando la remuneración es semanal, este plazo se reduce, son 3 días hábiles. Si no se paga dentro de este plazo, el empleador está en mora. Cuando el pago se hace en efectivo o mediante la entrega de cheque, se debe realizar en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante el periodo de trabajo del trabajador. Durante el periodo que el trabajador se encuentra en el establecimiento. Si por alguna razón el trabajador se encuentra imposibilitado de concurrir a percibir su salario, puede autorizar a un tercero para que cobre la remuneración en su lugar. En este caso, la autorización la tiene que hacer por escrito. Y el empleador podría exigir la firma certificada. Este sería el caso de una empresa que paga las remuneraciones en efectivo mediante entrega de cheque en el lugar de trabajo. Bueno, en ese caso, puede el trabajador autorizar a un tercero a percibir, por ejemplo, si está cursando una licencia por enfermedad. En ese caso podría ir una persona de confianza del trabajador a percibir el salario. Pero bueno, esta autorización la tiene que otorgar por escrito. ¿Puede recibir adelantos el trabajador? Sí. El empleador le puede dar un adelanto al trabajador sobre los saberes futuros a cobrar en el periodo siguiente. Pero esto también tiene un máximo, que es el 50% de la remuneración correspondiente al mes. Si los recibos por los adelantos deben tener las mismas formalidades que el recibo de haberes. ¿Por qué se fija este 50%? Bueno, en protección del propio trabajador. Si pidiera un adelanto mayor, al vencer el periodo de trabajo, prácticamente no le quedaría nada de su ingreso para el mes en curso. En ese caso no llegaría y tendría que volver a pedir un adelanto, ¿sí?, para entrar en ese tipo de cadenas que lo perjudique. Por estos casos de extrema urgencia o de gravedad, podría adelantarse una suma mayor. Pero bueno, motivos de salud graves solamente habilitarían un adelanto mayor.
¿Qué retenciones se admiten sobre la remuneración? En general se encuentra prohibida cualquier retención, deducción o compensación que disminuya el salario del trabajador. Por ejemplo, mercaderías, vivienda, alimentos. Todo esto no puede deducirse del salario. Por eso es que está permitido el pago en especie hasta un 20%. Ahí entrarían estos conceptos. Más allá de ese 20% de pago en especie pactado de antemano, no se pueden hacer este tipo de deducciones. Profe, ¿cómo Ahora, dijo retribución? A ver, lo que dije es que no se pueden hacer deducciones, retenciones ni compensaciones que disminuyan el salario. Eso es lo primero. En particular está prohibido elementos que venda su empleador. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, mercadería o vivienda. Y que en cumplimiento de esto es que se permite abonar hasta el 20% de la remuneración en especie. Se encuentra protegida la remuneración del trabajador. Ahora, hay excepciones a la prohibición de retenciones, deducciones, ¿sí? Obviamente, se pueden deducir los adelantos de la remuneración. El trabajador pide un adelanto, cuando percibe la remuneración correspondiente al mes, se le va a descontar lo que percibió anticipadamente. Esto es de pura lógica. ¿Qué más? Hay retenciones a las cuales el empleador está obligado, ¿sí? Se refiere a los aportes destinados a la seguridad social, las obligaciones fiscales a cargo del trabajador, por ejemplo, cuando queda comprendido en el impuesto a las ganancias, el pago de cuotas sindicales. ¿Qué más? Los pagos correspondientes a seguros de vida colectivos, los pagos correspondientes a cuotas de seguros de retiro. Estos son, en este caso el pago lo habilita el trabajador. Lo mismo el pago de cuotas. Muchas veces el trabajador compra a plazos y habilita que le sea retenido el importe de la cuota directamente de su salario y que sea el empleador quien lo pague. Esas son las excepciones a la prohibición de retenciones sobre el salario. Ahora, el total de las retenciones no puede exceder el 20% del total de la remuneración del trabajador en el periodo. Cuando el empleador no paga la remuneración dentro de los plazos establecidos, ¿sí? 4 días hábiles para la remuneración quincenal o mensual y 3 días hábiles para la semanal, la mora es automática, ¿sí? Lo mismo si se excede en las retenciones o compensaciones.
Bueno, poner los datos pues ya se corta la reunión. Listo. Con respecto a la cuota de embargabilidad, ¿sí? Dijimos que hay un porcentaje admitido frente a deudas que el trabajador pudiera tener, ¿sí? En este caso, el máximo del porcentaje que puede ser embargado es el 20%, es el máximo. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Salvo que se trate de deuda alimentaria. En ese caso, el porcentaje será el que determine el juez. Hay un monto mínimo que siempre es inembargable, que es el importe de un salario mínimo vital y móvil. O sea, esos 33.000 pesos vigentes a partir de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador gana 40.000 pesos, tenemos que restar 33.000. Y solo es embargable los 7.000 que excedan el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Esa es la primera base de cálculo. Ahora, cuando la remuneración del trabajador supera un mínimo vital y móvil y no llega a los 2 salarios mínimos vitales y móviles, el monto disponible para embargar es el 10% de lo que exceda. O sea, sobre esos 7.000 se podría embargar un 10%, o sea, 700 pesos. ¿Podría repetirlo? Sí. Hay un porcentaje que no se, cuando se corta esta reunión nos volvemos a conectar. Hay un monto que es inembargable siempre, que es un salario mínimo vital y móvil. Son estos 33.000 pesos vigentes a partir de febrero. Esa suma no se puede embargar. Ese es un monto asegurado que no puede ser tocado, ¿sí? Entonces,